La Santísima Virgen María, la corredentora de los hombres. La Virgen, al dar su consentimiento para ser madre de Jesús, lo daba con toda la fuerza y amplitud que la encarnación del Verbo engastaba en sí. Según el plan de Dios, era encarnación redentora de los hombres por el sacrificio doloroso del Hijo de Dios. La Virgen, dando su beneplácito a tal designio, quedaba unida con Jesús en un mismo ministerio redentor en orden a los hombres. Dios nuestro Señor, como causa inteligentísima que es, acomoda siempre admirablemente los medios a los fines y los sujetos a los ministerios que les encomienda. Esto que es ley general de la sapientísima acción divina, tenía que mostrarse como en ninguna obra suya en el mutuo acomodamiento y adaptación de Jesús y María en el gran ministerio de vida que el amor omnipotente les encomendaba. Puesto que la Virgen había de ser madre y asociada de Jesús, y Jesús tenerla en su inmensa obra como cooperadora y ayuda en todo semejante a él, era inevitable que el divino poder hiciese la humanidad de Jesús y el ser humano de la Virgen extremadamente armoniosos, además de insuperablemente bien dispuestos. El mismo lazo vital que corre entre ambos por ser Jesús hijo de la Virgen era razón profundísima para esa honda simpatía natural, como no ha habido otra ni cabe que la haya. En la Virgen no cabían otras intenciones que las de Jesús, ni su voluntad podía, a sabiendas, salirse un punto del querer de su Hijo y de los motivos de su querer. Estaban hechos de mano maestra y muy de propósito para esa unidad de intenciones en que ponían ambos toda la enérgica potencia de su inteligencia y de su corazón. Admirablemente preparada en la naturaleza y en la gracia, la Santísima Virgen, por el amor divino, profundamente instruida por su propia meditación y en gran manera ilustrada por el Divino Espíritu, acerca del gran misterio de la redención humana que se había de obrar por el Mesías prometido, ardientemente deseosa de que el esperado de las naciones viniese al mundo y se cumpliesen los anhelos de tantas generaciones, pero desconocedora del designio de Dios acerca de ella, recibió la solemne embajada del ángel solicitando de parte de Dios su consentimiento para el cumplimiento del adorable misterio. La mirada luminosa de la inteligencia de la Virgen hubo de abarcar en un punto la inmensidad del ministerio para que se le requería. Su vida humana, dilatada por la generación de Jesús y fundida en la de su Hijo por el amor y por el designio del Padre Celestial, había de entregarse a la inmensa obra, llena de dolores y de inmortales esperanzas. Su consentimiento era entrar en el abismo del amor del Padre, que de tal manera amó al mundo que no paró hasta darle su Hijo unigénito. Era aceptar ser madre de Jesús para que desde su mismo vientre se entregase el Hijo al sacrificio doloroso y lo entregase ya entonces ella misma como víctima por el remedio de todos. Aceptar la divina maternidad era abrazarse con estupendo amor de abnegación al sacrificio de su Hijo, que desde entonces sería su propio sacrificio.
La Virgen no vaciló, solo pidió la seguridad de su virginal pureza, consagrada a Dios con voto. Certificada de ésta, no tenía por qué rehuir el glorioso y doloroso designio divino manifestado por el ángel. El fiat de la Virgen determinó la maravillosa ejecución del gran misterio, y en aquel punto quedó para siempre Madre de Jesús y asociada a toda su obra. Es Madre de Dios y asociada inseparable de su Hijo. Jesús empieza su inmensa obra en su Madre, como en un altar vivo se ofrece. Como cooperadora y asociada a su sacrificio, se entrega sin medida al cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. ¿Quién será capaz de medir el heroico sacrificio de la Virgen en aquella hora en que ella misma daba a su Hijo la materia de su propia inmolación de él, y ella misma le ofrecía al sacrificio a una con el Padre Celestial? Amor y dolor hubieron de penetrar hasta los tuétanos de su espíritu y sacar de allí raudales de generosidad fecundísima que vertían su copiosa corriente en la corriente infinita del sacrificio heroico de Jesús. Desde aquella hora, estos dos corazones no se desunieron jamás en el amor ni en el dolor. La Virgen era el espejo viviente del alma de Jesús. Los sentimientos y los dolores del Hijo se traspasaban con enérgica fuerza e integridad al corazón de su madre. La voz de los afectos de él hallaba siempre eco poderoso en el pecho de la Virgen. Tres causas obraban a porfía para que así fuese: el querer divino, que unía a Jesús y a María en un mismo ministerio y en un mismo sacrificio; el corazón de Jesús, que obligado por el amor y la voluntad del Padre Celestial, tenía su ayuda y su descanso en su Madre. La Virgen estuvo firme en su angustia y constante en su cruel martirio al pie de la cruz, en que agonizaba su Hijo. El sacrificio consumado en el Calvario era para la redención humana. En él intervenía la Virgen como asociada de Jesús. El martirio de su compasión no podía tener tampoco otros fines ni estar animado de otros sentimientos que los que dirigían y animaban la inmolación de Jesús. De ese sacrificio doloroso de los dos emanaría la fuente de la vida sobrenatural para las almas, cegada por el pecado de Adán. En los orígenes de esa fuente, como veneros de donde brota, hallamos el corazón de Jesús y el corazón de María. La Virgen no es ni puede ser extraña al sacrificio de su Hijo, ni a los bienes que de tal sacrificio se derivan y corren sobre la creación entera. En esta cooperación de la Virgen a la grande obra de su Hijo hay un aspecto importantísimo que debemos de considerar, que es el mérito de la Madre de Dios en orden a las criaturas beneficiadas por el sacrificio de Cristo. La unión y asociación de Jesús a María no fue de intenciones y de amor, de sentimientos y dolores en la unidad profunda de un designio divino que los enlaza a los dos, sino que es también asociación de méritos. Los bienes que se siguen del sacrificio de Jesús, que abraza y resume toda su vida mortal, son bienes ganados a poder de merecimientos por el Hijo de Dios hecho hombre. Unida la vida de la Virgen a la de Jesús en el ministerio universal de él, y capaz de merecer con sus actos
sus méritos también se extienden a todos los bienes que Jesús nos ha ganado con su vida dolorosamente inmolada. Si todos estos bienes están íntegramente penetrados y como empapados en los méritos de Jesús, también llevan embebida en sí la santa eficacia de los méritos de la Santísima Virgen María, no por penuria de los méritos de su Hijo, o porque les falte poder, sino por superabundancia de misericordia que ha querido asociar a los méritos del sacrificio de Jesús los del martirio de la compasión de María. ¿Cómo es el mérito de la Virgen? Desde luego, muy diferente del de Jesús, no hay que confundir, tanto en orden al crecimiento de su vida espiritual personal como respecto del de la vida divina en nosotros. La gracia de la Virgen no fue consumada desde el principio como lo fue la de Jesús. Podía crecer y crecía poderosamente con la activísima energía de sus actos. El crecimiento era en ella personal, en la gracia santificante propia. En Jesús no, pero los actos de la Virgen, por su asociación al ministerio vivificador de Cristo, miraban también a nosotros. Su mérito no quedaba ceñido a solo su crecimiento personal en gracia, tenía al mismo tiempo fuerza comunicativa de vida en nosotros. Mirados sus actos en su valor moral, son excelentísimos sobre toda ponderación, pero puestos en balanza con la vida divina a cuya comunicación se ordenaban, no hay en ellos la proporción que tienen los de Jesús en ese bien infinito que se nos da con la gracia. Los actos de Jesús engastan en sí dignidad y valer infinitos. Los de la Virgen no, aunque en su orden no conozcan otros más aventajados. Hay, pues, una profunda diferencia entre los méritos de la Virgen y los de su Hijo, en orden a nosotros. Los de la Virgen no son de valor infinito, ni tienen relación vital intrínseca con los bienes divinos que por ellos se nos dan. Los de Jesús son infinitos y llevan en sí esa relación vital intrínseca. Los de Jesús son, por lo mismo, méritos de justicia. Los de la Virgen solo son de benevolencia por parte de Dios, que ha querido ordenarlos al mismo fin que los de Jesús, al asociar la Madre al ministerio de su Hijo. Por lo tanto, toda la vida de la Virgen la encaminó a este designio misterioso. Toda su vida consciente, desde la encarnación, pudo dirigirla la Virgen en unidad de intenciones con su Hijo, al remedio nuestro y a la vivificación divina de todas las criaturas que la tengan por los méritos de Jesús. Luego, nuestra vida de hijos de Dios nace realmente y se deriva de los méritos de la Virgen unidos a los de Jesús, no por deficiencia o penuria de los de su Hijo, sino por superabundancia de misericordia por parte de Dios que así lo dispuso. Luego, si Jesús, por los méritos de su sacrificio, es nuestro Redentor, la Virgen, por los de su compasión, que es el sacrificio de Jesús hecho suyo y pasado por su corazón de madre y asociada, es nuestra corredentora. En la fuente meritoria de nuestra vida sobrenatural hallamos el sacrificio del varón de dolores y el martirio del alma de la Virgen de los dolores. Nuestra cuna de hijos de Dios está formada por los corazones unidos de Jesús y de María.